Esas regiones de la muerte en la iconografía son enormemente variadas y discurren por muchos cauces diferentes que creo que es interesante tratar. Bueno, como ustedes saben y como hemos visto estos días, morir, claro, es un hecho biológico, es universal, es inevitable. Y sin embargo, pues este misterio, todo ese misterio que rodea el extinguirse de la vida, se expresa en las distintas culturas de formas muy, muy diferentes. Y en Roma, a ver, estamos bien. En Roma, pues principalmente lo que tenemos, mayoritariamente lo que encontramos, es una serie de imágenes que buscan transmitir serenidad, que buscan transmitir dignidad ante la muerte, buscan que la memoria trascienda, que la memoria se perpetúe, como nos explicó ayer estupendamente el profesor Beltrán, y sobre todo, y esto ha sido reiterado por muchos investigadores, un afán de sosiego, un afán de crear una especie de espacios confortables que pudieran proporcionar paz a los muertos, pero también a los vivos, y que sin duda presiden toda esta retórica fúnebre. Particularmente están extendidos, claro, todos estos motivos están extendidos en esos espacios funerarios o en monumentos destinados a conmemorar a los fallecidos, ¿no? En las urnas, las tumbas, los hipogeos, los sarcófagos. Y así, por ejemplo, pues vemos muchas escenas de banquete. Veremos una de las escenas que presiden esta imaginería son las escenas de banquete, porque son parte del ritual funerario, inevitablemente, pero también porque evocan una especie de estado de alegría, de felicidad terrenal y también ultraterrenal, ¿no? Aquí tienen dos mosaicos muy bonitos de Caius Julius Serenus y Numitoria Saturnina, cuyos nombres aparecen en esos tituli que acompañan cada escena y participan de ese banquete en estos lechos enormemente ricos, si lo pueden ver, con todas esas incrustaciones incluso de marfil. Están rodeados de ese ambiente sin duda ultraterrenal, todos esos animales, los pavos, los erotes, las flores, que lo que están evocando es ese espacio ultraterrenal, sin duda. Les voy a enseñar otro que me parece muy, muy bonito, que es el sarcófago de Rubrius Urbanus, que es precisamente conocido, bueno, como ven, no se conserva, la pieza original no se conserva, sino que se conserva un dibujo, y iconográficamente no es tan excepcional, porque lo que presenta es un hombre banqueteando, pero lo que es excepcional es la inscripción que tiene, ¿no? En la inscripción, el muerto, que aparece ahí eso, en actitud de banquetear, con una mesa de marfil, con una mesa de mármol, muy lujosamente, lo que dice es que mientras la vida le fue concebida siempre vivió con moderación, ahorrando para su heredero, ¿no? Pero aquí lo que se dispuso a ser esculpido artísticamente por una mano hábil, reclinado alegremente tras su propia muerte, para que al menos pudiera descansar recostado en la muerte y disfrutar de un reposo asegurado allí. Su hijo se sienta a su derecha y sigue su camino, su carrera militar, y esto es lo que nos cuenta. Pero la inscripción se pregunta, Inés, en esa parte que está subrayada en azul, ¿qué bien hace una imagen alegre a los muertos, ¿no? Así es como debieran haber vivido. Él se queja, la inscripción se queja de haber sido demasiado ahorrador, demasiado precavido con sus gastos y, sin embargo, quiere recordarse, su memoria quiere transmitirse a la eternidad mediante esta pregunta, ¿no? ¿Para qué nos sirve ahora todo esto? Bueno, la memoria del individuo y de los muertos pues es una de las cosas que se va a querer transmitir. Solo, fíjense aquí, esta es una tumba mucho más tardía del siglo IV en Bulgaria, y aquí lo que se quiere transmitir es la riqueza de estas personas, ¿no? Que poseían unas termas y muchos sirvientes que les ayudan en su baño, a llevar a cabo su baño, llevan el agua, le llevan las toallas, les están sirviendo, ¿no? Esto es lo que ellos quieren. ¿Cómo quieren enterrarse en la tumba? ¿Cómo quieren transmitir su memoria? Pues evocando toda esta riqueza. Bueno, estas son otras imágenes para que puedan verlas. Son mejores estas fotografías en blanco y negro que las que quedan hoy en la tumba. Son
imágenes aspiracionales, ¿no? Lo mismo, gente menos rica, ¿no? Están orgullosos de sus oficios, están orgullosos de lo que han sido en vida. Esto es una cosa que distingue un poco a los libertos, a la clase más trabajadora de aquella clase ciudadana que está orgullosa de mostrar otras cuestiones. Ellos lo que quieren hacer es recordar eso que les proporcionó un estatus en la vida, una riqueza, y aquí tenemos, por ejemplo, la imagen del personaje Publius Longidenus, que es un Faber Navalis de la ciudad de Rávena. Y otro que me encanta, ahí lo ven ustedes haciendo un barco, ¿no? Trabajando en la elaboración de un barco. Y aquí uno que me encanta, que es un relieve funerario de una carnicería, es una escena de una carnicería. Como ven, está el carnicero que está cortando como una especie de costillar, ¿lo ven? Tienen todas las piezas, además bien diferenciadas. Podríamos leer qué es cada una de esas piezas. Tiene una balanza romana de las que se veían antes en las tiendas, la pueden ver a su izquierda. Y su mujer está como entronizada, sentada, llevándole las cuentas, ¿no? Esto es al menos la interpretación más generalizada que se da al relieve. Es decir, estamos celebrando esta profesión. Y este otro que también me gusta muchísimo, que es el sarcófago de Marco Cornelio Estacio, en el que lo que se ve es también ese espacio funerario que proyecta una visión muy idealizada de la existencia infantil. Ese niño que ha muerto y en el que se representan todas las escenas de la vida, de ese pequeño cursus honorum que puede seguir un niño hasta los 10 años. ¿No? Es él sentado probablemente con su nodriza que le está amamantando. Él, cuando es levantado por su padre, se entiende que es este ritual que es el tore liberos, es este reconocimiento del padre del niño. Cuando el niño está aprendiendo a montar en una cuadriga, ¿no? Es una especie de juego infantil en el que está aprendiendo a ser mayor. Y en la última de las escenas está aprendiendo retórica. Bueno, es decir, todo esto es lo que proyecta es eso, cómo se quiere vivir, cómo se quiere recordar esa existencia, de qué cosas nos sentimos orgullosos en esta existencia y qué pretendemos legar a la vida eterna. Y los romanos dedicaron enormes recursos y pusieron enorme interés en proyectar esa vida. Fíjense este texto de Trimalción, que es el riquísimo libreto del Satiricón, que, bueno, un poco conforme al tono de farsa que preside toda la obra, pues él está dando instrucciones a su esclavo durante una cena para explicarle cómo quiere que sea su tumba, ¿no? Dice, te recomiendo que mandes esculpir unos barcos, te pido que no te olvides de ponerme sentado ante el tribunal y vestido con la pretexta, con mis 5 anillos de oro. Es decir, son cosas que él no podía ponerse, ¿no? Por estatus él no podía ponerse, y que repartan dinero al pueblo, que den un banquete espléndido. Y todo esto lo dice mientras juega, a eso, además un poco morbosamente, con ese esqueleto, esa larva convivial, ese esqueleto él nos dice que es de plata y del que ven ahí una imagen. Son unos esqueletos pequeñitos que no tienen normalmente más de 10 o 15 centímetros, articulados, con los que se juega durante el banquete, ¿no? Y que son fantasmas. De alguna forma son fantasmas, son estos espíritus de los muertos que sirven en el banquete para traer el motivo de la muerte, para llevarlo al banquete, para hablar sobre él. A ver. Otra de las cuestiones que también quería mostrar, pues cómo, reiterando también este afán idealizador, ese afán también de mostrar reposo ante una dinámica social tristísima, una emoción muy negativa, crear tranquilidad, crear serenidad. Vemos incluso con cosas tan terribles como la pérdida de los niños, ¿no?
lo que vemos en las imágenes mortuorias de los niños es una pena terrible que lo que intenta es dulcificarse, mostrarse de la forma más amable posible. Fíjense en esas imágenes de niños muertos que en el fondo son Eros, es el dios Eros, con esos símbolos, los niños pueden estar alados o no, y tienen en su mano esas adormideras que representan esa muerte. Y los niños están plácidamente dormidos, esos dioses están plácidamente dormidos, de forma que de alguna forma pueden confortar esa situación tan absolutamente penosa por la que se pasa. Y por supuesto también existen, como nos enseñó ayer el profesor Miguel Requena, imágenes de ritos. Ya vimos ayer este sarcófago famosísimo de Amiternum, en el que se ve cómo se demuestra la pietas ante el muerto, cómo se cumplen todos los pasos de ese rito, cómo se asegura que se lleve a cabo correctamente esa transición y, por supuesto, pero sobre todo más tardíamente, una preocupación escatológica, ¿no? El difunto puede estar preocupado, está preocupado por su vida y, sobre todo, a partir de época de los Flavios, de los Antoninos y ya claramente con los Severos, lo que vemos son una proliferación en los sarcófagos de motivos simbólicos como estaciones, como musas, elementos del ciclo dionisiaco, deidades de la naturaleza que están íntimamente relacionadas con el ciclo de la vida, de la muerte y de la resurrección. Bueno, pero más allá de esto, más allá de todas estas imágenes, ¿se imaginaron los romanos la muerte de alguna forma? ¿La personificaron? ¿Se imaginaron los espacios donde viven los muertos? Bueno, pues mientras en Grecia la muerte se personifica mediante un genio masculino que es Tánatos, que aparece muy frecuentemente, en Roma la muerte es considerada como una deidad femenina, que es Mors. Mors es considerada, entra dentro de los Indigitamenta, que es las listas, los libros o los manuales que utiliza el antiguo colegio de pontífices en Roma, y es una de las divinidades transmitidas por Varrón en sus Antiquitates y que recogen otros textos. Se nos dice que no tiene templos, esas son, fíjense, Virgilio las trata cuando entre todas estas personificaciones horribles que encuentra en el Hades, y se nos dice que aunque no se le dedican templos, sí que se le pueden hacer sacrificios, como los Suebetot Aurilia. Y las fuentes nos dicen que Mors es terrible, es inmisericordia, es heladora, ¿no? Y por eso, y porque es verdaderamente una deidad, probablemente no tiene representación o no se encuentra una representación directa de Mors en la plástica romana, a diferencia del Tánatos griego, ¿no? Y es bastante esquiva, Mors. El profesor Gabriel Sopeña, en un texto que les dejaré y que es verdaderamente muy bonito y además muy poético, nos habla de este problema, ¿no? De la falta de la representación esquiva de Mors. De hecho, hasta en el siglo XVIII hubo una polémica muy importante en la que participó Lessing, que es uno de los grandes teóricos del arte clásico, que nos decía que la muerte en el mundo clásico solo se había representado por medio de este Eros con la antorcha invertida, siendo la antorcha invertida un símbolo de la extinción de esa llama de la vida. Pero lo que encontramos, es verdad que encontramos muchas más imágenes que nos hablan de la muerte, una serie de personificaciones que la rodean. Eso sí que las encontramos siempre con un carácter poco terrible. Hay algunas, es verdad, el súcubo, por ejemplo, es un poco diferente, pero en general también se mantienen en esas dinámicas de contención emocional general. Por ejemplo, tenemos en la casa de Teseo, en Neapafos, en Chipre, fíjense qué mosaico tan bonito, es el mosaico del primer baño de Aquiles. Aquiles, que tiene un destino trágico, desde el momento que nace es inevitable para él. Y pues lo que encontramos en ese mosaico en el que está el niño Aquiles, lo ven sentado en las rodillas de su nodriza y va a ser sumergido en este primer baño, lo que encontramos en uno de sus lados es a las 3 parcas.
Las parcas, que son las moiras griegas, que son 3 hermanas viejas que personifican el fatum, que personifican el destino, ¿no? Son una especie de interpretatio de estas moiras. Y fíjense que las parcas aparecen también como una especie de diosas tranquilas, ¿no? El destino se asume, es un hecho ineludible que se asume con tranquilidad. Las parcas van a determinar la vida de los seres humanos y tienen el control sobre el hilo de la vida. Por eso tienen instrumentos, lo vamos a ver aquí en esta tumba 11 de la Isola Sacra, preciosa, en que en todos esos nichos tiene las representaciones, tiene varias representaciones, entre ellas están estas de las parcas en esta pintura parietal preciosa. Una de ellas lleva una rueca y es la que preside los nacimientos. La otra con sus tijeras, ella con sus tijeras cortaría el hilo de la vida cuando llegara ese momento. Bueno, y las otras, Atropos lleva ese volumen, la Quesis lleva la balanza y es la que preside los nacimientos. Es decir, son una serie de imágenes relacionadas con la muerte, pero, por ejemplo, no podemos encontrar aquí imágenes de tipo escabroso, imágenes de tipo más letífero que pudiéramos considerar directamente dolorosas, dañinas, ¿no? Otra de las furias serían un ejemplo semejante. No he traído, ya he estado cortando para no retrasarme mucho más. Otra de las imágenes que pudieran personificar a la muerte es Orcus, porque es una especie de un alter ego de Hades en algunas de los textos. Esta divinidad, aunque es verdad que se duda, se pone en duda, esta es la interpretación que hace el Lexicon Iconographicum, que existe alguna duda sobre ello, es esta divinidad masculina terrible que va rodeada de perros y que es una especie de ejecutor sombrío encargado de atormentar a los perjuros y a los malhechores en el más allá. Es este personaje robusto que está cubierto con una piel de animal y sujeta a un perro, a una jauría de perros, y lleva a veces un hacha de doble mango. ¿Dónde habitaban estos seres? Estos seres, desde luego, se sitúan en el Hades, que es, como ustedes saben, esa neblinosa, esa sombría morada de los muertos, que también se llama Erebo, al que tienen que ir todos los mortales. Muy pocos mortales, hay que pensar que muy pocos mortales pueden, una vez que entran a ese reino, muy pocos mortales pueden abandonarlo. Luego veremos alguna cuestión relacionada con esto. El Hades tiene una geografía muy compleja y muy variada, que no es lo mismo en los diferentes textos, que se define muy mal, que es variable y que encuentra un gran desarrollo en los textos literarios, en la Eneida, por supuesto, pero también en la Odisea, en otros textos, pero en la iconografía también se refleja. Es verdad que de forma mucho más esquemática. Una de las imágenes más comunes que tenemos del Hades es las puertas del Hades, ¿no? Esta es una imagen muy reductora, es una especie de sinécdoque visual del Hades, es una pars pro toto, ya significa, nos muestra esa entrada y entendemos todo lo que viene detrás. Evoca toda esa imagen del inframundo y es una codificación enormemente potente. Enormemente potente, y es una de las imágenes que de forma más simbólica van a repetirse en la iconografía funeraria. Bueno, aquí fíjense, hay sarcófagos muy bonitos, no voy a dedicarme a desglosarlos. Este es uno precioso de Córdoba, lo pueden ustedes mirar, y de todos estos, me gustaría que vieran que a veces las puertas están abiertas, a veces están cerradas totalmente, a veces hay un personaje, por ejemplo, el que ven en el centro es Hércules con el cancerbero, con el perro, marcando ahí esta liminalidad entre ambos mundos, porque esta es precisamente la función de las puertas, ¿no? Cierran lugares, abren lugares, limitan el tránsito de unos espacios a otros y influyen también, yo creo, en gran medida en la forma en la que los
romanos entienden ese espacio tónico, ¿no? Es un espacio del que se puede entrar y salir con algunas reglas y que también permite todos estos peligros de los que hablábamos ayer, esos muertos que salen y que pueden volver a nuestro mundo de alguna forma. Es verdad que también existen algunos personajes y la iconografía es muy bonita, tiene que ver sobre todo con el amor conyugal, de personas que entran y que salen, son sobre todo mujeres que entran y salen buscando a sus esposos y tiene que ver probablemente con la fidelidad conyugal. Este es uno de los más famosos, es el de Protesilao y Laodamia, que recoge, el mito lo recogen las heroídas. No me voy a detener porque ya saben que estoy ocupando el tiempo de alguien que mi ponencia estaba prevista para ayer. Me voy a detener un poquito más en este de Alcestis y de Laodamia, que es uno de los sarcófagos, para mi gusto, más bonitos que existen. Y Alcestis es uno de los personajes que está entre las figuras míticas más frecuentemente representadas como interactuando activamente con las puertas infernales y con los dos mundos, ¿no? Y es que cuando Apolo, que no aparece ahí, cuando Apolo supo que a Admeto, que es un héroe, no le quedaba mucho tiempo de vida, él persuadió a las Moiras, las diosas que determinan el destino humano, para que prolongaran su vida. Y las Moiras le imponen la condición de que puede prolongar su vida, pero a cambio de que alguien la entregue su vida por él, ¿no? Y Admeto no encuentra a nadie que lo haga, ni sus amigos, ni sus padres. Quien lo hace finalmente es su esposa Alcestis. Y Hércules, entonces tienen en el centro de la imagen, tienen a Alcestis en su lecho de muerte y a Admeto a su lado. Y Hércules, conmovido por este sacrificio que hace Alcestis, va a buscarla al inframundo y la rescate de allí. Aquí tienen a Hércules con la clava y rescatando, trayendo del inframundo a esta especie de fantasma que es ahí Alcestis, que va con el rostro velado. Y aquí se ve a los dioses del inframundo que, como ustedes pueden ver, son Hades y Proserpina. Hades presidiendo ese espacio infernal, ¿no? Es un sarcófago que de forma un poco secuencial nos cuenta todos estos pasos del mito. Y como pueden ver es un sarcófago de un matrimonio, ¿no? Estos temas muchas veces nos hablan de estos matrimonios. Claro, para ir al Hades, como lo hablábamos ayer, ese viaje siempre necesita de guías. Muchas veces aparece Hércules, en otras muchas ocasiones aparece Mercurio, ¿no? Son dioses psicopompos o en esa faceta psicopompa que es verdad que en Grecia es mucho más evidente, hay una gran cantidad de personajes, pero también existen en el mundo romano Hércules y Mercurio. Realizan esta función. Aquí tienen este mosaico que no sé si conocen, pero que es muy bonito, que está en una tumba de Ostia. Ayer nos preguntábamos si creían en este mundo, ¿no? Bueno, no sabemos si creían, si esta creencia del Hades estaba incorporada, si ellos verdaderamente pensaban que iban a ir a morar a ese espacio que se describe además como tristísimo, porque Virgilio lo describe como tristísimo. Prácticamente solo los Campos Elíseos son un buen espacio, ¿no? No sabemos si lo pensaban, pero sin embargo la cantidad, la reiteración de todas las fuentes en las que nos hablan de toda esa geografía, la visualización de todos esos espacios de la geografía del Hades, pues sí que nos hacen pensar que incluso los más escépticos tenían interiorizado todos estos espacios, ¿no? Aquí tenemos un diálogo de Cicerón en la que nos dice: ¿crees que soy tan imbécil como para dar crédito a tales cosas? ¿No las crees tú? Yo, por si acaso, ¿no? Por si acaso hay que mantener este sano escepticismo. Y bueno, y aunque no dispongamos de un mapa
antiguo conservado de este Hades, ¿no? Los artistas que decoran los monumentos romanos con imágenes de ultratumba, pues sí que emplean repetidamente las referencias literarias que encontramos. Entonces, sí, hasta cierto punto las imágenes, es verdad que siempre de forma sintética, condensada, como corresponde a códigos visuales, recuerdan algunos de estos espacios, no todos. Por ejemplo, el Tártaro, que es ese espacio de castigo, no aparece. Aparece sobre todo este espacio intermedio y ese tránsito, y un tema particularmente interesante que es Caronte, ¿no? Ese tránsito por la laguna Estigia, que nos habla de ese barquero terrible al que hay que pagar y que maneja esa negra barca y transporta a los muertos a la otra orilla. Esta sí que encuentra un reflejo muy importante en la iconografía funeraria. Hay también, esto suscita más dudas, si hay imágenes de los Campos Elíseos. Algunos autores sostienen que sí. Esta es la tumba de Patronus, pero no todos los autores coinciden en esta interpretación. Y luego, solo les voy a poner aquí, porque estando aquí el profesor Paco Marco no tiene ningún sentido que yo hable sobre esto, porque además es un contexto mucho más complejo, es un contexto muy sincrético, pero lo que sí que es interesante es que en este túmulo de Bibia, que es mucho más tardío, es del siglo IV, de la segunda mitad del siglo IV, forma parte de un cementerio más amplio, pero hay un arcosolio que se dedica a Bibia y probablemente a su marido, que se llama Vicentius, y que tiene una serie de imágenes y una serie de textos que lo que es interesante es que evocan sucesivamente, como una especie de viaje, leyéndolo de izquierda a derecha, una parte del viaje final de Bibia, ¿no? en todo ese inframundo. Entonces, desde el rapto de Bibia, desde que Bibia es raptada por la muerte, e identificándola con ese rapto de Perséfone, ¿no? Abajo les he puesto una iconografía, la más canónica, del rapto de Perséfone por el dios Hades, desde que la raptan y se la llevan, esa muerte violenta, inesperada, hasta que después pasa por ese juicio en el que hay diferentes dioses y además se ve un proceso de sincretismo complicado de explicar, en el que no voy a entrar. Y después, está aquí, que es que yo estoy viendo las dos imágenes, en el que participan no solo Dispater y Aeracura, que es una diosa de origen galo, que tiene una reminiscencia gala, que ahí está sufriendo un proceso también sincrético, sino todas estas fatae divina, estas deidades infernales. Y también está Alcestis, también, como pueden ver, también está este mismo personaje del que hemos hablado con anterioridad, además de Mercurio. Y finalmente esta historia que están narrando finaliza con un banquete, ¿no? Finaliza con después de ese juicio que llevarían a cabo sobre esta fallecida. La imagen del juicio entra en un determinado momento a formar parte de la mitología griega, no está en todas partes, pero aparece en un determinado momento. Bueno, pues ya entraría es la inductio vives, es cuando ella entra en ese espacio se me ha ido ahora. En ese espacio del banquete celestial, en ese cielo, y ya disfruta del banquete en una imagen que nos es muy conocida porque tenemos muchas reminiscencias sobre ella, ¿no? Es ese banquete que se parece mucho a los banquetes cristianos. Bueno, pues aquí se ve la continuidad de toda esa historia, se ve cómo se narra
toda esa historia. Hay alguna más, por ejemplo, la tumba de los Nasoni, lo que pasa es que es muy compleja porque no se conserva y entonces tiene imágenes que son leídas de diferentes formas en dibujos y he preferido no traerlas. Pero había alguna más en la que se representa todo ese ciclo, de ese viaje. Vamos, para terminar, a ver algunas otras representaciones. Fantasmas. Había fantasmas. Hoy vamos a hablar mucho de fantasmas, así que yo solo quiero traerles algunas imágenes. Los fantasmas no tienen cadenas, no tienen sábanas, son otra cosa diferente a lo que nosotros pensamos. Y hay un libro que no he podido leer, que espero, ya lo he mandado comprar, que se llama La imagen del fantasma, viendo a los muertos en la Roma antigua, y que nos habla de cómo son estas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, la idea del fantasma, de ese ser fallecido que se aparece, que participa, aparece mucho en los textos, como seguro que veremos hoy, y también en las imágenes. Fíjense, por ejemplo, aquí, en la tumba etrusca, en esta tumba etrusca que vemos aquí, de Orcus, en Tarquinia. Lo que se ve son esos imponentes espíritus de Tiresías y de Agamenón que están rodeados de una multitud de pequeñas siluetas, ¿la ven? Esas pequeñas siluetas oscuras, esas especie de muñequitos que representan a las masas anónimas de los muertos, ¿no? A los Miria Necron, todas estas imágenes no individualizadas. Y a su derecha tienen esta cerámica de figuras negras que lo que vemos es la escena de Aquiles en su carro que está atropellando al cuerpo de Héctor, ya fallecido. Y lo que vemos aquí, ¿lo ven aquí? Este ser alado, esto es probablemente el fantasma de Patroclo, ya fallecido, ¿no? O sea, es otra corporeidad, desde luego, absolutamente distinta a cómo nosotros entendemos los fantasmas. Y esta noche casi no he dormido. Casi no he dormido no ha sido por la tormenta, sino porque he estado buscando este sarcófago, que había leído una referencia, espero que sea este. Por fin he conseguido encontrarlo, en el que se nos habla de una especie de fantasma. ¿Ven? En la puerta central, ese fantasma de una mujer que parece que sale de las puertas del Hades, ya muerta, pero que no parece que sea un personaje mitológico, ¿no? Este sarcófago he podido entender de todas estas referencias que he ido leyendo sobre este libro, que no he leído tampoco, pero creo que es creo que después de la noche que me he pasado he conseguido encontrarlo y... en fin, vamos a ver qué se puede sacar de este sarcófago tan bonito en el que parece que ella está intentando huir. Y otro de los signos que conocemos son calaveras y osamentas. Estos símbolos para nosotros son muy conocidos, ¿no? Los relacionamos directamente con el mundo medieval, con el mundo moderno. Estos esqueletos que algunas veces, muy pocas veces, encontramos en tumbas. Calaveras y osamentas no son generalmente utilizadas en las tumbas, solo con una serie de conceptos muy concretos relacionados sobre todo con el banquete. Porque como Dan Babin demostró en un ensayo muy importante que nos habla precisamente del uso del esqueleto, nos dice que ella nos explica cómo este esqueleto estaba relacionado con el motivo del memento mori, con el motivo del aprovechar la vida, no con un motivo directamente funerario, sino con una llamada al aprovechamiento
de la existencia. Fíjense, este es el más famoso de los mosaicos, ahora volvemos al otro, y he traído este texto de Horacio que dice: nosotros y todo lo nuestro somos deuda a pagar a la muerte. Lo mismo da que Neptuno, acogido en la tierra, proteja a los aquilones de las flotas, que un pantano largo tiempo baldío y hecho para los remos dé de comer a las ciudades vecinas, que el río nos dice que renacerán numerosos vocablos que ya decayeron, decaerán los que ahora se estiman, si el uso lo quiere, pues en sus manos está el arbitrio, la ley y la norma del que habla. Es decir, nos habla de la variabilidad de la fortuna, nos habla del tiempo que pasa, de aquello que se extinguirá y de aquello que volverá a nacer, ¿no? Tenemos aquí, este es uno de los más bellos mosaicos, sin duda, del mundo antiguo. Además, estaba ocupando una mesa, era una mesa de banquete. Y es una calavera muy grande, como pueden verla, además ligeramente sonriente, quizá, o me parece a mí solo, ¿no? Es una cosa un poco burlona, yo diría que se está riendo de nosotros. Y debajo tiene una mariposa, ¿la ven? Justo antes de la rueda, de esa rueda de la fortuna que nosotros conocemos bien por épocas posteriores, por Boecio, es un símbolo que nos es habitual, pero esa delicadísima mariposa nos habla del alma, ¿no? Es la referencia al alma que se escapa. Bueno, pues la calavera aparece sostenida en un equilibrio muy inestable, pendiendo de una escuadra. ¿Lo ven? Una herramienta de un faber, de un carpintero, de un arquitecto. Y a los dos lados, esto entonces pende sobre ella y a manera de balanza, a cada uno de esos lados cuelgan en un equilibrio inestable, ¿no? Y de esto nos habla, a un lado los símbolos de la riqueza y el éxito que se expresan no sé, en ese lado de ahí, a mi derecha, se expresan por medio de la lanza, del manto teñido de púrpura, del cetro y de las telas ricas, ¿no? Son una insignia de esa riqueza. Y en el otro están los signos de la pobreza, están los harapos, las sogas. Y de esta forma lo que se hace es que la riqueza y la pobreza están igualadas por la muerte, ¿no? Nos habla de cómo la muerte termina igualándonos a todos y cómo ese tema que todos conocemos, la omnia morsa equat, ¿no? Toda muerte, todo lo iguala, que no es exactamente lo mismo que esos que vamos a ver ahora un momentito, de no es exactamente el mismo tema que estos esqueletos en los banquetes, pero que engarza bien con lo mismo, ¿no? La muerte es igualadora de todo, terminará con todo y por tanto nos llama a disfrutar de la existencia. Aquí les voy a enseñar ya para terminar estos mosaicos que son muy graciosos, ¿no? Son mosaicos que están, además dos de ellos están en actitud de banquetear. Tenemos el mismo motivo que teníamos al principio, esos mosaicos, esos relieves banqueteando, pues aquí los tenemos en dos mosaicos, además con dos inscripciones muy bonitas. Eufrósinos, sé feliz. Y Nocisauzón, conócete a ti mismo, ¿no? Que es lo mismo que ponía en el templo de Delfos. Y el otro de ellos está también en actitud de banquetear, de alguna forma. Va a mezclar, con las dos jarras distintas, va a mezclar el agua y el vino de ese banquete, ¿no? Este no es exactamente un memento mori, lo que es una invitación a disfrutar de la existencia. Y el banquete debía estar lleno de estas imágenes, ¿no? Ya hemos visto antes las larvas conviviales que se repartían y aquí vemos estas preciosísimas, con esto acabo, del tesoro de Bosco Reale, ¿no? Que son dos modiolus, son dos vasos de banquete que lo que hacen es, con distintas imágenes, algunas están identificadas, son poetas, son filósofos de la antigüedad, otros son anónimos, pero lo que nos hacen es recordarnos la fugacidad de la vida y de la existencia. Espero que les haya interesado, espero que hayan gozado de las imágenes que son muy bonitas y que haya podido transmitir esa región variable que es la muerte iconográfica.